Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Nosotros en una nueva edición de Estrategia y Liderazgo, como todos los lunes, miércoles y viernes, por la señal 16 de Tigo y de Personal Flow, y también en directo por el canal de 5 días de YouTube. Estamos hoy con un programa especial, que tenemos un invitado que vamos a hablar sobre temas que hacen un poco al mercado y al mercado del consumo. Pero primero vamos a presentar a Gustavo, que Gustavo está en Asunción. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás, Horacio? ¿Todo bien? Un nuevo programa, ¿eh? Lo que parecía increíble, acá estamos, seguimos todavía. Así que contentos de seguir. Con un día medio nublado en Asunción, pero el clima está agradable y no llueve. Por suerte las puertas de Itaipú parece que se han abierto y el río va a tener un poco más de agua, porque eso también estaba complicando el tema de exportación e importación por la poca transitabilidad que tenía el río. Así que esperemos que eso mejore, porque es importante. Perfecto, Gustavo. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Bueno, y presentamos hoy a Mauricio La Rosa, gerente general de CCR, empresa que desarrolla estudios de mercado y está siempre reflejando lo que es la realidad en cuanto a consumo masivo específicamente. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, Horacio, Gustavo. Sí, un programa más que, bueno, que tengo el honor de compartir con ustedes, así que, bueno, siempre es un gusto y, bueno, y a las órdenes para ir interactuando e ir conversando un poco de la realidad del consumo en el Paraguay. Y además tenés el honor de ser el primero que repetimos. Sí, así que es una cábala, hay que repetirla constantemente. Que no es poco. Así es. Claro, sí, bueno, muchas gracias, Mauricio, por tu presentación. La idea es, como habitualmente CCR realiza estudios de mercado, lo importante es seguir y tener una continuidad, porque siempre consideramos desde Yesutic, cuando analizamos una compañía, que no podemos separar lo que es la compañía en sí misma del entorno en el cual se desarrolla. Entonces es importante tener en cuenta todas esas variables que hacen a su mercado, porque a partir de allí también se estructura lo que es el planeamiento. ¿Qué cuota de mercado apuntamos? Hemos crecido en las ventas, pero ¿cómo ha crecido nuestro mercado? Porque crecer en las ventas en mayor medida que el mercado, eso es ganar un posicionamiento. Ahora, si el mercado ha crecido, pero nuestro crecimiento ha sido un poco menor, eso nos da una pauta relativa que tenemos que reforzar nuestra estrategia. Y a partir de ahí, implementar, como decimos siempre, con liderazgo, la acción. Hoy, como temas de actualidad, tenemos que, bueno, los precios de los combustibles comienzan a acomodarse. Los emblemas públicos y privados ya bajaron en promedio 250 guaraníes por litro. Esta reducción acumulada es del 11,4%, y en el mismo periodo hay que tener en cuenta que la caída del barril ha sido de 5 veces más. Pero también vimos que el sector, cómo se estructura, o sea, que prevén compras para un periodo prolongado, y lo que estarían vendiendo en estos periodos sería ya un abastecimiento de combustible, unas importaciones que vienen de principios de año. Por eso también el tema de que no hay una mayor flexibilidad. También lo que hemos visto es que hay una morosidad de la cuota de los colegios, llega al 70%. En ese sentido, las instituciones privadas han hecho un esfuerzo haciendo descuentos que van del 10 al 50%. Entonces lo que estamos viendo es que las distintas variables que hacen a un mercado, lo que hacen al ámbito económico y financiero, se van ajustando en la medida en que se encuentran con nuevas etapas para reactivar la economía o volver a un nuevo nivel de actividad que llamamos sería el próximo nivel de actividad, que es la nueva normalidad, como también le dice. Ahora, yendo un poco más al tema de hoy, que es el impacto del COVID en el consumo, tenemos para hacerle a Mauricio una serie de preguntas, porque queremos saber cómo se ve el impacto del COVID en las categorías de consumo. Y para esto sería bueno, Mauricio, que nos interiorices, cuando hablamos de categorías de consumo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se las clasifica?
Bueno, muchas gracias, Horacio. Bueno, lo que tiene que ver con las categorías de consumo, nosotros las dividimos en grupos, en grupos de categorías: limpieza, alimentos, cosmética, bebida, tabaco, es decir, diversas categorías que tienen que ver con la canasta y con el consumo de cada uno de los hogares. Nosotros el seguimiento que realizamos de estos estudios a total país involucran tanto canales tradicionales como son despensas, autoservicios, bodegas, como canales de cercanía y cadenas de supermercado, con lo cual uno tiene una performance integral de lo que son el desarrollo de estos consumos dentro de cada una de las zonas del país, digo, como para contextualizar un poco lo que nos consultabas. Nosotros hemos visto a lo largo del programa anterior, habíamos analizado cuando empezábamos un poco este tema de la cuarentena, habíamos visto que primero el consumidor pasó por una etapa de lo que era el estoqueamiento, ¿verdad? En una etapa inicial había un temor a un desabastecimiento, una incertidumbre con respecto al abastecimiento de los productos, que hizo que el consumidor vaya a hacer compras de estoqueo y comprar un poco más fuera de lo normal, un consumo para más largo plazo, teniendo en cuenta que podría verse afectado, digamos, el abastecimiento de esos productos para su hogar. Luego pasamos ya, a partir de abril, a un consumidor que una vez que vio que no hubo ningún tipo de inconveniente con los productos que compraba de manera regular, a pasar a hacer compras que tienen que ver más con la reposición, es decir, compras un poco más de cercanía, compras que tienen que ver más con la recompra del día a día, de la semana a semana, con lo cual las compras tenían más repetición y menos tamaño en sí mismo, un ticket promedio menor a lo que había realizado una quincena atrás o la primera quincena de cuarentena. Lo que estamos observando hoy de lo que son los consumos de la primera etapa de la cuarentena es que la canasta de consumo que nosotros medimos de 80 categorías tiene un movimiento, si tomamos por ejemplo el mes de marzo de este año contra marzo del año pasado, de 1,4% por debajo. Una caída que está impulsada principalmente por 4 grupos grandes de categorías. El primero es el mercado de cigarrillos, luego viene el mercado de las bebidas con alcohol, el mercado de las bebidas sin alcohol y el de las golosinas. Son los 4 grandes grupos que vienen siendo o que principalmente fueron afectados en lo que refiere a este periodo de cuarentena, principalmente en el caso de las bebidas con y sin alcohol, que son tamaños de mercado de gran envergadura y de gran penetración, que han sufrido impactos que alteran justamente el comportamiento global de la canasta, haciendo que ésta se vea, se manifieste con caídas respecto a marzo del año pasado. En contrapartida, están las categorías que han mejorado la performance. Cuando digo mejorado la performance, han crecido contra marzo del año pasado, como ser las de limpieza, cuidado del hogar y cuidado personal, y las categorías de almacén. Claramente ahí tenemos 2 realidades que hay que tener en cuenta. Por un lado, hay categorías que han crecido como consecuencia de la cuarentena y categorías que han crecido como consecuencia del COVID. ¿Por qué separados? Porque hay categorías que nosotros, para cuidarnos de esta enfermedad, la hemos incorporado, como será el tema de desinfectantes, lavandinas, alcoholes en gel, jabones de coco y otros productos que permiten la higiene y de esa manera nosotros protegernos de esta enfermedad, y otras categorías que, virtud de la cuarentena y principalmente total, han hecho que haya un mayor consumo de commodity, digamos, y de consumo del hogar, de categorías como harina, azúcares, pastas, fideos, y categorías que van más a lo que es el consumo del hogar, que bueno, que con esta cuarentena y quedarnos en casa y que hemos cocinado más y hemos cambiado un poco la dinámica del día a día, han mejorado considerablemente su performance. Si nosotros separamos lo que es categorías COVID de no COVID, cuando las categorías en promedio se han caído 1,5%, las categorías COVID han crecido 77% contra marzo del año pasado, y eso hace que el year to date, es decir, el promedio de enero a abril de este año contra el año pasado, se encuentre en casi un 30% por encima. Es un desarrollo más que significativo, con picos importantes como ser que los desinfectantes crecieron 500%, los jabones antibacteriales 50%, las lavandinas 97%, es decir, categorías que han duplicado o quintuplicado incluso los volúmenes que tenían, justamente como estos métodos de prevención, y muchas de ellas han sido incorporadas
mismo por primera vez. Nosotros nos manifestaba más de un 30% de la gente que había categorías que usualmente no las utilizaba o no las ha utilizado nunca y hoy la ha ido incorporando como parte de la rutina habitual. O sea, un poco, Mauricio, si tendríamos que identificar los ganadores y también, por otro lado, los perdedores, ¿cuál sería el top 5 o top 10, digamos? Mirá, de las grandes, bueno, si tomamos bueno, a veces ganador y perdedor, pero digamos, de los grandes crecimientos, vamos a decir, más marcados, como decíamos, bueno, todo lo que tiene que ver con limpieza y cuidado del hogar, y cuidado personal, es decir, todo lo que tiene que ver con desinfectantes, jabones antibacteriales, lavandinas, todo ese tipo de productos de cuidado han tenido crecimiento exponencial. Y de las categorías afectadas, si miramos la otra contraparte, nosotros vemos a las cervezas, a las gaseosas, a las golosinas, edulcorantes inclusive, y también citamos a cigarrillos. Con cigarrillos de repente hacemos una excepción porque cigarrillo es una categoría que sistemáticamente en los últimos años ha ido decreciendo en cuanto a su consumo y digamos que si bien en la coyuntura también tiene una caída importante, digamos que ya era una categoría que venía con una performance decreciente en el último tiempo. Sí, el resto de las categorías que parecían que en enero y febrero de este año iban a tener un repunte, iban a tener una mejora, íbamos a tener un 2020 por arriba del año pasado con nuevas expectativas. Bueno, con esto del COVID, lastimosamente, como que marzo y abril volvimos a retroceder un poco en lo que refiere a ese tipo de consumo, ¿no? Y con respecto al tema del impacto en los canales, o sea, sabemos que, bueno, la fuerza de ventas se estructura de una forma, ¿no? Con canales directos o canales indirectos, ya sea supermercados, distribuidores. ¿Cómo estás viendo vos la evolución en los canales? O nuevas formas, digamos, ¿no? Claro. De comercialización. Claro, bueno, ahí hay dos puntas muy interesantes que nos mencionás. En cuanto a canales, nosotros vemos un canal con un muy fuerte desarrollo, que es el canal de supermercados y cercanía, es decir, este concepto de supermercados, digamos, de cercanía en cuanto a menos metraje y los también de mayor metraje, englobados ambos, han tenido un crecimiento en lo que vemos marzo contra marzo del 13%, es decir, un crecimiento muy fuerte a nivel general, y es una tendencia que se viene dando ya desde febrero y se reafirma más fuerte otra vez entre marzo y abril con un crecimiento muy acentuado. Por otro lado está el canal tradicional o el canal de los minoristas, que primeramente ha tenido un punto desventajoso, que fue que nosotros, por las investigaciones que hicimos, observamos que el 25% de los autoservicios han permanecido cerrados y algunos todavía lo hacen, el 35% de las despensas están en la misma situación, con lo cual hay una afectación ya desde el poder tener disponible los productos para la venta, por ende algunos consideran ya ni siquiera estar abriendo los negocios. Eso hace ya que a la torta total se le disminuya, digamos, parte del porcentaje de crecimiento, y en sí los que vendían están performando de menor manera, lo que hace que, si comparamos con el canal moderno que crece 13%, el canal tradicional está cayendo cercano al 3,5%. Es decir, el canal tradicional es el que lleva una gran parte de la venta, en promedio se lleva arriba del 70% de la venta, digamos, de la torta del consumo, pero es el que presenta la caída más importante, digamos, o el que lo vimos de manera más afectada. Eso con respecto a los canales tradicionales. También hay que tener en cuenta, por otros abordajes que hemos realizado, que todo lo que es venta directa a través de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, llamémosle WhatsApp, o todo lo que tiene que ver con deliveries o venta directa del fabricante al hogar, se ha desarrollado de una manera muy fuerte y muy de golpe. El e-commerce, de hecho, ¿verdad? Se ha desarrollado de manera también muy importante, y ahí, digamos, la compra hoy de productos de consumo masivo por esta vía también ha crecido de manera considerable, ¿verdad? Lo que nos da cuenta saber de que estamos empezando a sufrir de golpe o a los porrazos, digamos, un cambio muy fuerte a la hora de salir a comprar. Si tenemos hoy un consumidor que en un grupo de personas que hoy, por un tema de seguridad, de salud, de no exponerse, de no salir, prefiere hacer la compra telefónica y quedarse en la seguridad del hogar y recibir las mercaderías y hacer las compras vía internet y tener el menor contacto posible en el punto de venta.
principalmente refiero a algunos productos de consumo masivo y a otros productos como ser mobiliarios o indumentaria, otros productos que no tienen que ver solamente con los alimentos, ¿verdad? Es como un cambio que lo vimos de manera bastante sustancial y bueno, creemos que de aquí para adelante van a convivir de una manera más significativa de lo que era anteriormente, donde la compra era ampliamente presencial. En algún momento, sí, perdón, sí, no, Gustavo. Lo que, escuchándolo a Mauricio, ¿no? Como hay una serie de conclusiones, digamos, ¿no? Primero, el virus nos obligó a cambiar actitudes, ¿no? Y la primera actitud que surge, lo que vos decís, y que me hace a mí sonido, es el hecho de que nos cuidamos más, ¿no? Porque si baja el cigarrillo, si baja el consumo del alcohol, si baja el consumo de las gasolinas, si baja el consumo de la gaseosa, y por ende empezamos a usar artículos que antes no usábamos, porque las bacterias existieron siempre, ¿no? O sea, bacterias hay por todos lados, pero no usábamos ni lavandina, ni alcohol en gel, ni jabón de coco. Es decir, como que hay una actitud hacia cuidarnos más, lo primero, ¿no? Y la segunda cuestión es esto que vos decís, que me parece que no sé si se va a convertir en tendencia o no, la actitud de compra, ¿no? Esto de ir más hacia el delivery, ¿no? Y a comprar online que ir hacia el lugar. Y yo lo noto cuando compro acá en el supermercado. La fiebre de entrada era que te tardaban una semana en entregarte el delivery. Y hoy en un día y medio te entregan. Entonces lo que trata de hacer está reafirmando los números que vos tenés, ¿no? Esta locura del miedo, vamos a comprar, vamos a estoquearnos, vamos a tener de todo por si esto dura mucho y no hay comida, ¿no? A después aflojarnos. Ahora, en el programa anterior, cuando hablábamos, vos decías que la actitud de compra se iba a normalizar, es decir, esta de la vuelta a los shopping, la vuelta a los supermercados, porque el ser humano necesita de eso. ¿Un mes después seguís pensando lo mismo, Mauricio? Sí, a ver, sí, hay todo un desafío y todavía una gran parte de incertidumbre, ¿verdad? A lo que hablamos la última vez, digamos, sobre eso, mirá, desde que parece que la vacuna la empezamos a probar ahora y va a estar en enero, otro dice 18 meses, otro 24, está como la economía, o sea, se va a recuperar en 3 años, 5 años, 10 años, son gaps muy grandes a lo que estamos acostumbrados de repente en el día a día, hacer seguimiento donde tenemos muchas más certezas y precisiones normalmente. Entonces creo que a todos nos pasa que trabajar bajo un ambiente de tanta incertidumbre y con tan poca planificación en el corto plazo, donde como primera instancia estamos tratando de salir de la subsistencia, ¿verdad? Nosotros vemos como que todas las empresas lo que trataron de hacer en marzo y abril y en parte de mayo es subsistir, es decir, tratar de pagarle los salarios a los empleados, tratar de colocar los productos en los puntos de venta, tratar de alguna manera de llegar con los compromisos que tiene de honrar los compromisos que tiene cada compañía y mismo la gente desde su hogar, ¿verdad? Honrar las deudas, tratar de cumplir, tratar de pagar los alimentos. Tal vez por eso, inclusive, hasta en algunos casos se manifiesta esto que bien Horacio decía también de los colegios, donde hay insuficiencia hasta pagar las cuotas, ¿verdad? Porque la realidad es que no todos tenemos la misma realidad respecto al trabajo. Muchos tenemos la bendición de poder seguir trabajando, que hoy día es, creo que la principal, aparte de gozar de la salud, por supuesto. Entonces, ese es un factor que está bastante no controlado. Esa incertidumbre, y siguiendo un poco y respondiendo lo que me consultabas, que a nosotros nos preocupa, que también lo leíamos estos días en 5 días, es, bueno, ¿qué hacemos con toda la gente que ingresa desde el exterior del país, que ingresa a trabajar, que va a venir con ganas de trabajar? 8.000, 10.000, 20.000 personas pueden llegar a ser un desafío importante a la hora de tener unos niveles controlados de desempleo, ¿verdad? Fuera de las personas que fueron suspendidas, digamos, de lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Sí, es importante, claro, lo que vemos es que el panorama sigue de incertidumbre, hay ciertas cuestiones, o sea, que se van reacomodando los distintos agentes. Hola, ¿sí escuchás? Hola. Sí, acá se escucha. Lo que estaba diciendo es que están los distintos agentes
¿no? Que se están reacomodando, pero también había un tema que habíamos hablado en otra oportunidad que tiene que ver con el promedio de ventas de producto dentro de lo que es el Paraguay y los productos de valor que más se consumen en Paraguay. Con respecto a eso, ¿ha variado en esta instancia? Estamos teniendo un problema con Mauricio, me parece, de conexión. Ahí lo tenemos. Ahí, ahí perdón. Estamos. Ahí está. Ahí volví. No sé si llegaste a escuchar, Mauricio. No se escucha. No se escucha. La última parte no la escuché. Hablamos del consumo promedio, el consumo promedio dentro de Paraguay, ¿no? Y el promedio de venta de productos y el valor o sea, ¿qué productos de valor se consumen más? ¿Eso ha variado? ¿En qué valores se encuentra? Bueno, ahí hay una muy importante pregunta, porque nosotros de la particularidad de Paraguay, los productos de mayor demanda. Nosotros, esto de la canasta de productos que medimos, tienen este parámetro de compra de 6.000 a menos de 6.000 guaraníes. Lo que está haciendo esto, esto es impulsado por toda esta parte de compra de la gente que vive del jornal, del día a día, justamente de todos esos trabajos que se vieron afectados en este periodo de tiempo. Entonces eso hace, de alguna manera, que el consumo en general de alguna manera se resienta porque justamente los que impulsan este tipo, algunos más importantes, otros menos importantes, pero un problema, alguna diferencia de los ingresos. Esa es una particularidad muy fuerte dentro del consumo masivo que tenemos en Paraguay y una particularidad bastante determinante, ¿verdad? También no quería dejar de comentarles que, por lo que habíamos conversado un poquito antes que falle la señal, que un punto importante también del consumo es que los casos que hubieron de COVID, si bien están en Asunción y en Caguazú, la capital ha tenido de los pocos casos uno de los impactos, dentro de lo poco que ha habido, de los más significativos. Hay que tener en cuenta que Asunción y Gran Asunción, que si bien asienta el 24% de la población, asienta el 50% del consumo. Es decir, digamos, los niveles per cápita son tan altos que tiene la gran concentración. Entonces no es lo mismo una afectación que se dé en la capital y periferia del país a que se dé en el interior. En el interior puede estar concentrado en alguna zona donde, si lo miramos a nivel consumo, el impacto es menor, pero cuando lo miramos a nivel de capital, el impacto que generan las zonas de consumo son mucho más fuertes. Perfecto, sí. No, es muy claro tu explicación al respecto. Ahora bien, yendo un poquito más a futuro, algo mencionó también Gustavo, ¿no? Sobre cuál es tu opinión en ciertos aspectos. Macroeconómicamente, ¿cómo es la posición de Paraguay desde tu punto de vista y de análisis así de mercado que realizas habitualmente? ¿Y cuál sería esa expectativa con respecto a esta realidad de consumo, ¿no? Si seguiría el proceso de cambio de variables o de hábitos de consumo que ya vemos que se está produciendo, ¿no? Claro, hay digamos, a nivel macro, cuando miramos el Producto Interno Bruto, hay una estimación que coincide en la gran mayoría de los especialistas entre un 1,5% y un 2,5% de caída para lo que es este año. Si lo miramos un poco del punto de vista dramático, digamos que es la mayor retracción de los últimos 37 años, pero bueno, yo creo que mirando el vaso un poco medio lleno, hay una realidad de que Paraguay venía en una ola de crecimiento muy, muy fuerte en los últimos años, entre 3 y 5%, exceptuando el año pasado. Los años anteriores han venido muy, muy fuerte y con muy buena tendencia. Eso hizo que el país se vaya consolidando y poniéndose mucho más fuerte y logrando per cápitas importantes. Este año sí vamos a ver seguramente alguna retracción, no sé si en el orden del 2, del 3 o del 1 o del 1%, lo que sí es cierto que cuando uno se ve con la región o se ve con el resto del mundo comparativamente, es de las economías que va a ser menos perjudicada, dentro de lo cual no queremos decir mal de muchos, consuelo, no queremos llegar a ese eslogan, pero la realidad es que Paraguay está teniendo, cuando a todos le va bien, a Paraguay le va mejor, y cuando a todos le va complicado, a Paraguay le va menos peor.
no es la palabra, pero le va un poco mejor que a los demás. Eso está haciendo, en los términos que mencionabas al inicio, es como ganar participación de mercado, digamos. O sea, la realidad es que tenemos desde ese lugar, por suerte, una afección que aparentemente es menor, y con buenas probabilidades de que ese impacto se vaya minimizando, creo yo también, a partir de esta liberación de la cuarentena, de que podamos tener mayor movilidad. Si seguimos con este buen comportamiento o este pasar, yo creo que la dinámica de la economía va a ir cambiando, tanto interna como externa, y creo ahí que se va a abrir un abanico de posibilidades, más aún si llega esa inversión que desde el gobierno se ha manifestado en la intención del segundo semestre del año de inyectar dinero tanto a la obra pública como a la parte del campo y demás, que va a ser realmente que nosotros podamos tener una mejor performance, y dentro de un año difícil, por lo menos tener un año mucho menos trágico del que de repente hace 2 o 3 meses nos planteábamos cuando recién inició esto. Es medio temprano para cantar una victoria, pero creo que en ese sentido Paraguay hizo las cosas muy correctas, muy a tiempo, con un control muy importante, y bueno, con todas estas aperturas creemos que esto va a poder ir mejorando de alguna otra manera. Después está la parte económica a nivel internacional, donde lógicamente nosotros dependemos de los países de la región, nuestros países vecinos están más complicados de nunca, y eso indudablemente a nosotros nos complica de alguna manera, pero bueno, como te decía, mirando el vaso medio lleno, creo que hay algunos datos que se van manifestando que creemos que pueden ayudar bastante a pasar este momento de mejor manera. Bueno, nosotros coincidimos justamente, hemos hecho mención en distintos programas justamente de las condiciones macroeconómicas, y coincidimos que si bien va a haber una baja en el tema Producto Bruto, hay distintas estimaciones que van entre el orden de 1,5, 3 o puede ser un poco más, son estimaciones, pero todo indica que se va a ver afectado en menor medida, y eso hace que la economía pueda recomponerse en forma más rápida, ¿no? Cuando uno tiene ciertos indicadores que te dan cierta estabilidad, te permite arrancar en mejores condiciones. No sé si, Gustavo, querías hacer una reflexión sobre el tema. Un poco era también en este sentido lo que vos estás diciendo. A mí me parece que más allá de que las medidas que se vienen tomando en cuanto a la salud parecen ser correctas, me parece que el sector agropecuario, que es pujante en este país, ha tenido muy buenas cosechas, y la realidad es que cuando uno habla con la gente que se dedica a este sector, le preocupaba mucho más el nivel de, como dijimos al inicio, mucho más el nivel de navegabilidad que tiene el río que el problema del COVID-19. Y eso te está marcando de que tenés buena producción, tenés buenas perspectivas de comercio, y el mayor problema que tenés es que no podés sacar la mercadería. Entonces me parece que con esta navegabilidad del río, y habiendo hecho bien las cosas con respecto al COVID y una cosecha que te acompaña, me parece que el impacto menor que puede llegar a tener Paraguay también se sustenta en eso. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Estamos llegando al final del programa. Mauricio, como siempre, muy agradecidos el hecho de tener una idea de qué es lo que está ocurriendo a nivel de consumo masivo, y que nos permite tomar ciertos elementos a la hora de decidir en cada una de nuestras empresas. Entonces, bueno, te agradecemos nuevamente, esperamos contar con tu presencia en otra ocasión, así que muchas gracias por haber participado con nosotros. Bueno, gracias, Mauricio. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, Gustavo. Y bueno, gracias. El próximo viernes estaremos con ustedes, como siempre, a las 13 horas por la señal 16 de 5 días. Muchas gracias.